Hipérbole es el lugar geométrico de dos puntos cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. Entonces, gráficamente, ¿qué es la hipérbole? Vamos a empezar a colocar cada uno de sus elementos. Pues la hipérbole posee un centro que puede ser h, k cuando no es en el origen, es decir, que no sea 0,0. Posee dos focos, dos vértices a unas distancias iguales. ¿A qué me refiero? Distancias iguales del centro, tanto para la derecha como para la izquierda. Vamos a colocar los vértices. Supongamos que tomamos esto y colocamos el vértice a 5 unidades de distancia a la derecha. Este sería un vértice. Pues lo mismo deberíamos de hacer hacia la izquierda. Colocarlo a 5 unidades. Este sería su otro vértice. Característica de la hipérbole: tiene dos focos también. Solo que estos focos, al contrario de otras ecuaciones de cónicas, se encuentran a una distancia mayor que la de los vértices. ¿Qué quiere decir? Si los vértices estaban a 5 unidades, los focos pueden estar alrededor de 6 unidades. Aquí estaría un foco, lo mismo del otro lado, el otro foco. Esto es un ejemplo con números cualquiera. Esto va a depender de la ecuación directamente. Pero entonces, ¿qué son estos? Bueno, la distancia del centro al vértice, como ya lo hemos conocido en otra cónica, es el valor o la magnitud de A. Y la distancia del centro a cualquiera de sus focos, bueno, en este caso pasando ahí por donde está el vértice, cualquiera de sus focos, es la magnitud de C. Entendiendo como magnitudes, por tanto serían valores positivos. Pero ¿cómo podríamos encontrar esto? Para encontrar la ecuación de la hipérbola necesitamos generar dos asíntotas que van a pasar por los vértices de un rectángulo. Para eso vamos a graficar una circunferencia y ver dónde salen perpendiculares los puntos a los vértices, quedándonos de la siguiente manera. Graficamos la circunferencia, que sería esta. Usamos como radio la distancia del centro al foco. Esto nos va a generar unas proyecciones perpendiculares al vértice, a los puntos de los vértices desplazados sobre Y, creándolo en las cuatro esquinas del cuadrante. ¿Dónde sería esto? Pues tendríamos una acá, otra acá abajo, y lo mismo del otro lado, siempre sobre el vértice. Una por acá y la otra por acá. Acá se nos ha formado un rectángulo. Probablemente tenga forma más de un cuadrado, más de un rectángulo. Eso va a depender de cada ecuación de la hipérbole. Bosquejamos ese pequeño cuadrado, ese pequeño cuadrícula. No será siempre necesario dibujarla cuando estemos trabajando en nuestros ejercicios, pero como estamos definiendo los elementos, es bueno colocarlo. Una vez tenemos nuestra cuadrícula, podemos notar algo más que surge. La distancia o el desplazamiento en Y del vértice a este punto de aquí arriba es el valor o la magnitud de B. Y habíamos dicho otra cosa particular, que íbamos a tomar como radio de la circunferencia la distancia del centro al foco. Por tanto, podemos decir que esa misma distancia la encontramos aquí. Esto también es C. Acabamos de formar un triángulo rectángulo. Esta es perpendicular. Por definición va a ser perpendicular. Acabamos de formar un triángulo rectángulo. Nos podría servir tener a la mano Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado más la suma de sus catetos al cuadrado. El cuadrado de la suma de sus catetos.
Esto nos puede servir en el caso que no conozcamos alguna de las distancias, ya sea del centro al vértice, del centro al foco o el valor de B. Puede ser que no lo conozcamos y con esto nos podríamos auxiliar para resolverlo. Casi tenemos nuestra hipérbola para graficar, pero ¿qué nos haría falta? Pues nos hace falta encontrar unas asíntotas. Recordatorio rápido, las asíntotas son unas rectas que se acercan a un gráfico y nunca lo tocan. El gráfico nunca toca las asíntotas, así como las asíntotas nunca tocan al gráfico. Dibujamos ellas. ¿Cómo serían? Serían las diagonales de nuestra figura rectangular. En este caso, las diagonales serían las asíntotas de nuestra hipérbola. Estas asíntotas las vamos a extender un poco más hacia afuera, tanto hacia acá como acá. Lo mismo de este lado. Acá no voy a manchar donde está el valor de la C, porque si no se vería un poco confuso. Dejamos esto así, extendemos siempre que siga creciendo y decreciendo, y del otro lado seguimos la misma tendencia. Tenemos dos asíntotas. ¿A dónde van a quedar nuestras hipérbolas? Pues va a depender si el eje mayor es paralelo a Y, como es el caso de este dibujo, irían acá, pasando por el vértice, pasando por los vértices. Si el eje mayor es paralelo a Y, acá, irían en este gráfico, de este lado. Pero habría que hacer el cambio, ¿verdad? Así habría que cambiar el vértice y los focos para acá. Pero como no lo hemos dibujado de esa manera, las hipérbolas deberían de ir acá. ¿Cómo? Vértice y asintóticas hacia los costados, quedándonos de la siguiente manera. Una vez graficadas las dos aberturas de la hipérbole, acá hay que tener cuidado, el pulso falla un poco, es siempre asintótico, no va a tocar las dos rectas. Más adelante conoceremos cuáles son las fórmulas para encontrar esas rectas. Pero ¿qué ecuaciones me podrían llegar a generar esta hipérbole? Pues recordemos la similitud que va a tener con la elipse en cuanto a las ecuaciones, no en cuanto a la construcción gráfica. ¿Cómo quedarían estas ecuaciones de manera rápida? Si el eje principal está sobre X, quien va a ser positivo y va a aparecer primero es X cuadrado, con centro H, K. ¿Cómo quedaría esa ecuación ordinaria? Sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K cuadrado sobre B cuadrado. Todo esto igual a 1. Esta sería una de las ecuaciones. Estoy dibujándolo en una de las aberturas de la hipérbole, pero es por cuestión de espacio. Hay que aclarar, estas no son dos parábolas. Es una hipérbola. No son dos parábolas. Parecen dos parábolas, pero no cumplen las características. Y la otra ecuación me quedaría si el eje principal es cerca o paralelo a Y, mejor dicho paralelo, me quedaría con Y cuadrado como positivo y que debe de aparecer primero. Si aparece el negativo primero hay que reordenar. Lo que debe de ir siempre primero es Y. Y menos K, en el caso de que Y sea positivo, elevado al cuadrado menos X menos H elevado al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Como hemos notado, A y B no afectan ya en la posición horizontal o vertical de la hipérbole, y eso lo da la posición del término cuadrático positivo, ya sea de X o sea de Y. Caso contrario, A y B lo que nos hacen es ver qué tan ancho es esto y qué tan pegado se encuentra al centro. Si A es la distancia del centro al vértice, entre menor sea A, más cerca está del centro, y entre mayor sea B, mayor será la abertura. En este caso, quedando estas ecuaciones de esta manera. Para el caso de las ecuaciones ordinarias, si desarrollamos cuadrados, sumamos, restamos las fracciones ahí, podríamos tener nuestra ecuación en forma general.